Bien, a las personas que ya han llegado, como siempre, realizo la misma aclaración. Si a usted le aparece un mensaje que dice que yo estoy en otra reunión y por eso que no se puede unir, es porque es verdad, porque estoy en otra reunión y estoy con otro curso que viene antes de ustedes, ¿ya? Así que si esa gente se demora mucho en decirme chao, lamentablemente me demoro un poco en entrar con ustedes. ¿Bien? Ya, lo aviso, por favor, para que usted no vaya a pensar como que, oh, la profesora se quedó dormida, no sé. No, es eso. Por eso que siempre le va a aparecer ese mensaje de que yo estoy ocupada en otra reunión. Y usted lo único que tiene que hacer es volver a entrar al link hasta que deje de aparecerle ese mensaje, tal como pasó ahora y que yo lo acepte. Bien, aprovechemos el tiempo entonces con la gente que ya está. Ya. Yo tuve clases con la sección A de primero... Sí, había olvidado que estaban en primero medio. Con la sección de primero medio. E hicimos un repaso súper importante. Ese repaso que hice con ellos, que nuevamente es bastante importante, la sección B lo va a realizar mañana cuando tenga clases solamente con ustedes. Así que esta clase que tenemos en común la vamos a aprovechar para retroalimentar la lectura que va a ser evaluada la próxima semana. Y acá nuevamente, como le dije, la prueba va a ser la última semana de marzo. ¿Y cuándo es la última semana de marzo? Voy a dormir un ratito mientras me responda. De nuevo, igual que en la mañana. ¿Cuál es la última semana de marzo? Pues la siguiente. Así que este texto yo en un momento, ya, muchas gracias a las personas que me respondieron por interno, próxima semana, sí. La evaluación es la próxima semana. Y quiero que, obviamente, como va a ser una primera evaluación, que les vaya bien. Pequeños detalles que yo mencioné a comienzos de marzo, cuando les dije, prepárense para la última semana de marzo, ya comuniqué que el texto era La Casa Bernarda Alba. Ese texto está a su disposición en la plataforma de Google Classroom. Pero lo más importante que comuniqué es que corresponde a una obra dramática. No es un texto así como así, es una obra dramática que es extremadamente breve, así que si alguien por X motivo olvidó leer el texto, todavía puede colocarse al día. Pero si es una obra dramática, necesito que me confirme en el chat en este momento si le va a parecer fácil o difícil. Sea sincero, sea sincera, escriba en el chat sí o no. ¿Va a ser fácil esa lectura? Dígame la verdad. Según su propia situación. Porque si me dice que no, significa que tenemos que reforzar más. Si me dice que sí, que el texto va a ser fácil por ser una obra dramática, entonces no nos preocupamos tanto. Me refiero a leer el libro. Ya. Entonces, de acuerdo a su respuesta, vamos a ver si esto volvemos a repetirlo el próximo viernes. Ya, por interno me dicen que no va a ser fácil, no va a ser fácil, no va a ser fácil, que va a morir, que no va a ser fácil, que va a morir de nuevo. Oiga, ese nivel de autoestima, ¿qué pasó? Más o menos dicen por ahí. Ya, y algunos dicen que sí va a ser fácil, pero solamente si logra recordar los personajes. Ya, que creo que a comienzos de marzo también fue el conflicto que ustedes me decían, que olvidan el nombre de los personajes. Ya, empecemos con esto entonces, por lo menos una pequeña introducción para motivarlo a usted a comenzar a leer lo antes posible. Este texto puede ser entonces fácil por su extensión o puede ser difícil por la temática que representa. ¿Ya? Obviamente no se daría esto si usted aplicara las etapas de la lectura.
Si usted aplica la etapa de la lectura, ni siquiera vamos a estar hablando si va a ser difícil o no, porque usted va a leer comprensivamente. Por lo tanto, no se le va a escapar nada. Aún así, veamos ciertas cosas que yo considero que son bastante importantes. La gente que tuvo clases en la mañana ya saben un poco de esto y el resto, que es la sección B, lo va a saber mañana. ¿Ya? Pero yo ya les comuniqué como una pequeña introducción, que también hice a comienzos de marzo, que este texto trata sobre una personaje que usted ya está viendo en el nombre del libro, llamada Bernarda Alba. Esta mujer que va finalmente a manejar con puño de hierro a su familia, se enfrenta ante una difícil situación. Y esa difícil situación es que su marido muere. ¿Ya? Estamos hablando de una época antigua, estamos hablando de la antigua España, por lo tanto, los roles de hombres y mujeres van a estar extremadamente marcados. De un hombre vamos a esperar entonces que generen cierta fortuna, el dinero que entreguen a su casa va a ser lo importante, esa va a ser realmente la relación que ellos van a tener con su hogar. Y en el caso de las mujeres, ¿qué se esperará de ellas en una sociedad antigua? ¿Qué se esperaba de las mujeres? Ya, vayan respondiendo en el chat para ir construyendo esta... Que se casaran para poder irse de la casa. Exactamente, que se casaran para poder irse de la casa, pero al momento de irse de la casa de sus padres, ¿ellas realmente van a ser libres? ¿Qué más tienen que hacer dentro de su rol como mujeres? No tienen que ser amas de casa o dueñas de casa. Ya, muy bien, tienen que ser dueñas de casa, amas de casa, y como dicen por interno, una personita, tienen que encargarse del orden del hogar, el cuidado, en este caso de los niños y niñas, porque si se van a finalmente ir en matrimonio, también la mujer se va a ver, por así decirlo, en una función útil para esa sociedad, si es que es madre. Así que en el caso de la mujer, va a tener un rol súper marcado. La maternidad impuesta, que obviamente tiene que tener hijos o hijas, o no va a tener sentido que se case. Y finalmente, que si va a estar dentro de un hogar, va a estar encargada de las cosas de esa casa, mantenerla como tal y tratar incluso a las personas que la rodean, incluso a su propio esposo, como un hijo más. Si yo estoy diciendo que todo esto es tan importante, lo peor que le puede pasar a una mujer, en este caso joven, es no conseguir un prospecto, no conseguir a alguien con quien irse de esa casa y quedar atrapadas infinitamente en la casa de sus padres. En esa sociedad obviamente va a ser lo peor, porque una mujer solterona y más encima que envejezca va a ser súper mal visto. ¿Y por qué tan mal visto? Porque finalmente este rol que se le instaura a la mujer no lo va a estar cumpliendo. Es decir, se le va a ver como poco útil para la sociedad. Ya, todo lo que he dicho hasta ahora es súper fuerte, que las mujeres se vean solamente como algo útil para los hombres, para producir bebés, es súper fuerte. Y de hecho ya, muchas gracias Martín, eh, porque Martín ya está buscando cuál es el conflicto central, pero la verdad es que el conflicto que mencionó, la muerte del esposo, va a ser una parte de este quiebre. Eso hay que complementarlo. No solamente el quiebre va a ser que el esposo muera, sino que va a ser lo siguiente, que ante esto, Bernarda Alba, con todo lo que sabe que ella tiene que cumplir como mujer en este rol, y más encima ahora como dueña máxima de su hogar, instaura la siguiente regla, y es que se va a crear un luto, y tal como se los dije presencialmente en marzo, ese luto va a durar 7 años. 7 años y, con excepción de una, todas sus hijas son jóvenes. Justo están en la edad de casarse y poder arrancar del hogar. Ante eso, entonces, se instaura esta decisión, algo extremadamente fuerte para ellas. Tienen que vestir de negro por 7 años y obviamente, ¿qué será mal visto en ese tiempo? Que ellas salgan. Si ellas en algún momento salen de su hogar
y no cumplen ese luto, imagínese lo que va a hablar el resto del pueblo. Imagínese el nivel de cagüín que va a despertar eso. En el caso de las mujeres, especialmente en esa época, el honor era todo, era absolutamente todo. ¿Y a qué me refiero con eso? Las mujeres tenían un rol súper específico. Si las mujeres no cumplían con eso, socialmente van a ser castigadas. Entonces, estas mujeres sí o sí saben que si su madre tomó esta decisión del luto y que dura 7 años, no les queda otra. Tienen que cumplir sí o sí con el mandato de su madre. ¿Bien? Ahí está el conflicto central total. Como decía Martín, el quiebre, claro, es la muerte del esposo y el luto que se va a instaurar de 7 años para todas las hijas por igual. Y tal como ya lo hablamos en persona, y todos me respondieron en ambas secciones, que usted estaría de muerte. Estaría de muerte que en su casa decidieran de la nada que usted se tiene que encerrar 7 años, contra su propia voluntad. Todos me dijeron que no iban a aceptar algo así. Pero lo más importante de esto es que nos dice mucho sobre Bernarda Alba. ¿Por qué ella va a aceptar un no como respuesta? Ya, cuando ustedes lean el texto van a notar que las mujeres, en este caso las hijas, ni siquiera se van a atrever a decirle algo. Ni siquiera ni el más mínimo comentario respecto a su decisión. Pero acá, obviamente, comienza el desarrollo. Recuerden que la estructura narrativa tenía 4 partes. Situación inicial, vemos la realidad de estas hijas, acá están recién con la muerte del padre, comenzamos a ver cómo es cada una de sus hijas, vemos cuál es el temperamento de la madre, en este caso Bernarda Alba. Luego tenemos el conflicto central. Ante esta muerte de la situación inicial, se toma la decisión del luto de 7 años. Ese es el quiebre de la historia y marca un antes y un después en todas las personajes. Como número 3, vamos a tener el desarrollo. Y en este desarrollo pasa lo importante que usted tiene que descubrir. Todas las hermanas van a tener reacciones distintas a esta decisión. Y comienza la historia en un 100%. Luego tenemos el final, que obviamente no se los voy a contar, pero es un final que vamos a tener que analizar la próxima semana, porque siempre la gente se confunde. Acá le pongo la advertencia inmediata. Cuidado con el final, porque algo pasa con las hermanas y usted tiene que tener mucho ojo con las últimas páginas de ese texto o se puede confundir. Y Profe, sí, dígame. yo lo terminé de leer ¿Ya? en, no sé, de 3 horas completo. Y en el final quedé como, no entendía nada, así quedé como en qué minuto pasó esto. O por qué lo hizo la mamá. Ya. A ver, acá, porque por interno también me están comentando respecto a una situación muy fuerte que sucede al final del libro. Ya, necesito el permiso del resto, ¿puedo lanzar un spoiler? No les voy a contar el final. A mí me Sí. lo dieron, ya me lo dieron a mí, así que sí. Ya. Hay un dato importante que con lo que le voy a decir ahora se va a entender un poco mejor la historia. Porque claro, pasan muchas cosas al final, gente arrancando, gente llorando, etcétera, etcétera, la tragedia máxima, pero le cuento que hay un detalle que la gente siempre ignora. Una de las hermanas se embaraza. Ese es el dato importante que la gran mayoría no se da cuenta, porque el texto no lo dice directamente. Usted tiene que sacar la conclusión. En una parte del texto, esta hermana, esta hija, se toca finalmente la guatita en señal de preocupación. Ya, ahora le pregunto, solamente con ese pequeño detalle, no le voy a contar el resto del final, porque acá pasan más cosas, queda la tragedia máxima. Pero con lo que le he dicho, ¿usted piensa, cómo cree que va a terminar la historia si le digo que lo más importante es el honor, lo más importante es que las mujeres cumplan su rol, en este caso, que esté encerrada sin ver a ningún hombre por 7 años, y le estoy contando ahora que una de ellas está embarazada, después de que murió su papá? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué significará para ese bebé? ¿Qué significará para esa joven?
¿Qué hará realmente Bernarda Alba al enterarse de esa información? Ya. Pasan muchas tragedias entre medio, le aseguro que esto no es realmente full spoiler, le aseguro que no, porque hay muchas cosas entre medio respecto a esta circunstancia. De hecho, la familia ni siquiera sabe esta información. Ella lo oculta hasta el final. Véalo en el siguiente capítulo. Ya. Y acá hay una frase muy importante que me dan por interno, aparte del tema de que obviamente va a ser criticada y todo, no solamente por el pueblo, sino que por la familia. A ella derechamente la pueden hasta matar por lo que acaba de hacer. Es lo peor que podría hacer como mujer, en esa época obviamente. Ya, acá hay un concepto súper importante que acaban de entregar por interno. La deshonra para la familia. Y acá, ¡ay no! No vean eso. Y ahora sí. Acá hay un concepto muy importante para este libro y lo voy a escribir incluso para que quede más claro. El concepto es el de las apariencias. Ese es el concepto importante para este libro que yo necesito que lo tenga en mente durante toda la lectura, o por lo menos ahora que usted ya lo terminó de leer, porque le falta poco. ¿Por qué es tan importante el tema de las apariencias? Es algo que usted le aseguro que también le pasa en Curacaví. Los estereotipos, súper bien. Los estereotipos, lo que el resto espera de nosotros, cómo se nos limita por culpa de generar ciertas apariencias de lo que es supuestamente correcto. En la sociedad de ese entonces hablamos que el género se dividía súper binariamente, que las mujeres tienen que ser de X forma y los hombres de X forma. Ya, ahí estamos hablando de apariencias. Entonces, la actitud que va a tomar cada joven, cada hija, va a ser súper importante. Hay algunas que van a hacer caso, hay otras que van a querer rebelarse, pero nuevamente, en esa sociedad, que una mujer se rebele primero que todo contra su madre, ya ante ese mínimo detalle, ya estamos mal. Inmediatamente va a ser una mujer castigada por histérica, por loca, etcétera, 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 por todos los epítetos que a usted se le puedan ocurrir. Y por interno me dicen entonces una palabra muy importante que también voy a escribir acá para que lo tengan en cuenta, que hablamos entonces de una sociedad machista, pero sobre todo, que es más general, una sociedad patriarcal. Finalmente está todo conectado en tal forma que la mujer tiene que cumplir con cierto rol. Si no cumple con ese rol, está fallando. Incluso, y acá vamos a dar un detalle, nuevamente no es un spoiler, es solamente una situación muy de un personaje terciario en medio de la historia, ni siquiera secundario, terciario. Hay una mujer que no cumplió con su rol de mujer. No tiene que ver con la familia, simplemente una vecina cualquiera. Y el castigo que le dio ese pueblo fue atraparla, fue maltratarla y finalmente le colocaron una corona de espinas para demostrar lo sucia y pecadora que era. Ese tipo de cosas estoy diciendo. A ese nivel de convencimiento, de que finalmente la mujer está fallando si no cumple con su rol sexual reproductivo. Bien, ahora lo que a mí me importa, y para eso es la clase del día de hoy, que usted lo conecte con su propia realidad. A mí no me sirve que usted memorice historias, a mí no me sirve que usted esto se lo aprenda finalmente de memoria, o que esté leyendo resúmenes como loco o loca en internet. Lo que yo necesito es que me diga, las cosas han cambiado, la importancia de las apariencias cambió en Curacaví, según su opinión. Ni siquiera hablemos de Chile, hablemos de Curacaví. Las cosas cambiaron en Curacaví. Curacaví ha avanzado lo suficiente para que no nos interesen las apariencias, para que no nos interesen los cagüines. Ya, vaya diciendo usted su propia opinión.
¿Qué opina al respecto? ¿Usted piensa que Curacaví ha cambiado en algo? Ya por ahí dicen que no del todo. Sí, ¿no? Sin miedo que esto no es Twitter. Ya. Ojo con eso, porque Curacaví es súper representativo de lo que pasa en ese texto. Por eso que a mí me interesa tanto que sea el primer libro que ustedes lean, para que noten este tema del imaginario social. Recuerden que el imaginario social es ese constructo social, por repetitivo que suene, que consiste en las creencias, en una forma de entender el mundo en un grupo de personas o en una institución. En Curacaví hay un imaginario social súper claro. Hace muy, muy poco que Curacaví se abrió a la evolución de su imaginario social. Antes, por ejemplo, y esto era muy lamentable, pero realmente era así, en Curacaví existían muchos abusos, incluso a nivel familiar, lamentablemente, y abusos de carácter finalmente sexual, incluyendo lamentablemente violaciones. Y esas cosas no salían a la luz, eran secretos de familia. Bueno, eso se está rompiendo ahora en Curacaví. Y lamentablemente ha significado que muchas mujeres tengan que hablar de la situación que vivieron y denunciar abiertamente en, por ejemplo, grupos de ferias de ventas, de redes sociales, crear perfiles para funar personas, y masivamente se creó una revolución en Curacaví, en la cual ahora todas las personas que han realizado actos de ese tipo, como abusar de mujeres, por ejemplo, entre todas las cosas que se hacen lamentablemente en forma oculta, están saliendo a la luz, ¿ya? Eso es un fenómeno de ahora, eso no sucedía antes, era obviamente algo que se ocultaba. Existía una especie de deshonor o preocupación que el resto supiera lo que uno vivió. Pero actualmente eso ha cambiado porque el imaginario social, no de Curacaví, sino que a nivel nacional, cambió. De hecho, y usted notará también en el pueblo, que luego del estallido social, las cosas están distintas. La forma de pensar de las personas es distinta. De hecho, muchos están furiosos o furiosas por las situaciones sociales en las que están viviendo, por la falta de dinero, por los problemas de las cuarentenas. Es un pueblo distinto, un pueblo que ya no se limita a la tradición, sino que también está evolucionando. Ya. Necesito, por favor, que en el chat me dé ejemplos de estereotipos. Sí, y tal como me dicen por interno, el movimiento feminista en Curacaví hace muy poquitín, yo creo que hace unos 2, 3, tal vez 4 años que se está desarrollando con más fuerza en el pueblo, pero antes era súper mal visto. La gente no permitía que se hablaran de estos temas, menos en una clase, por ejemplo. Ya, y a todo esto, como toqué este tema, también les quiero decir, por favor, si usted por X situación tuvo que vivir algo, por ejemplo, un abuso, cualquier tipo de situación que haya sido violencia contra usted, ya, por favor, háblela abiertamente, tal vez en la clase obviamente que no, porque va a ser un tema muy delicado para usted, pero háblelo en otro momento con alguien del colegio, con la psicóloga, pero no se quede callado con esos temas, ¿ya? Porque obviamente la sociedad evolucionó y no son cosas que vamos a permitir hoy en día. Así que si en un momento tuvo que vivir algo así de fuerte, háblelo abiertamente. Si no confía con las personas de su familia, puede hacerlo con alguien del colegio. Ya, ahora empecemos entonces. Tipos de estereotipos. Quiero en el chat tipos de estereotipos. Piense lo que usted ha sido víctima. ¿Qué tipo de estereotipo ha tenido que vivir a lo largo de su vida? Por ahí, Adán, muchas gracias por recordarlo. En materia de séptimo básico, la repetimos en octavo. Están los estereotipos de género, están los etarios por la edad.
Pero deme ejemplos concretos, porque si yo digo etario, claro, una discriminación por la edad, pero deme un ejemplo concreto. Por ser joven, por ser adolescente, piensan X cosas de usted, que usted quiere puro dormir, por ejemplo, o que no tiene opinión. Por el corte de pelo, si usted se corta el pelo de cierta forma, hay personas que dicen, oh, ese es corte de hombre, siendo que el pelo es pelo nomás. Y si usted lo corta de cierta forma, no significa que usted sea de un género o de otro. Ya, seguimos. Más ejemplos, más ejemplos. Cuando dicen que los adultos mayores no aportan en nada, ya, también está ese estereotipo, que casi como que van a ser un estorbo para la sociedad. No es así. Por la forma de vestir, por ahí alguien me dice que ya se cortó el pelo. En este curso todos se están cortando el pelo, me parece. Por ser joven voy a ser igual a flojo, ya también una especie de estereotipo. Bien. Estereotipo en ese caso etario. ¿Qué más? De género, de lo que usted, si usted es mujer, tiene que ser femenina, entre comillas. Vaya a saber usted qué significa eso. Por el color de la ropa, no sé si a usted ya le está pasando que por vestirse de negro ya empiezan a tratarlo mal, empiezan a decir que se vista con colores, que está deprimido qué cosa. Comienzan también a cuestionar su vestimenta. Ya, Martín Rojas, no entendí su ejemplo. ¿A qué se refiere con viejo igual límites? Ah, ya, muy bien. Ya, límites como persona limitada, claro, que no se puede hacer mucho. O que si algo es muy antiguo, también no se puede cambiar. Estereotipos raciales, muy bien. También se está viendo mucho eso actualmente respecto a discriminación contra personas extranjeras o personas que viven en nuestro país o que nacieron en nuestro país y que tienen ciertos rasgos físicos. Bien. ¿Algo más? Ah, y acá una imposición súper extraña que se espera que las mujeres utilicen aros y los hombres no. Ya, y también extraño porque los aros son aros. No sé, pienso que los lóbulos son lóbulos nomás, porque todos tenemos lóbulos, o la gran mayoría de la gente. No indica mucho respecto a su género. Y actualmente está muy de moda también que hombres utilicen también estos aros o decoraciones. Ya, y mucha gente se está cayendo, así que algo está pasando con el internet de ayer. Bien, entonces, de este texto, ¿qué nos va a importar? El concepto que está en la pantalla, el concepto de apariencias. Nos va a importar mucho, mucho. Ah, ya, y muy bien, acá me dan un ejemplo súper bueno, que lamentablemente, por las acciones de alguien o lo que dice alguien, inmediatamente las personas van a creer que uno pertenece a cierta orientación sexual. Oiga, y solamente por un comportamiento o solamente por algo que uno dice, y que yo sepa también, el tema de la orientación sexual depende de cada uno, y uno no tiene que estar opinando de cosas que no le corresponden, o que son personales de otra persona, aunque suene repetitivo eso. Entonces, todos los temas que hemos tratado ahora, nuevamente, corresponden a los tipos de discriminación, a los tipos de estereotipos, que nuevamente, ¿por qué era tan negativo un estereotipo? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, igual se los voy a decir yo ahora. Un estereotipo nos limita. Establece que nosotros no nos podemos comportar de otras formas. Tenemos que cumplir con nuestro rol social. Si socialmente dicen que las mujeres tienen que ser de esta forma, si yo escapo de eso, se me va a castigar. ¿Ya? A eso nos referimos con el estereotipo. Finalmente, y tal como lo dicen por interno, limitan nuestras acciones, limitan nuestra libertad, limitan nuestra forma de expresarse. Y tal como la última persona me dijo por interno, nos encasillan en algo. Y yo no puedo encasillar a la gente porque todos somos distintos y distintas y existe la libertad de expresión. Yo no puedo encasillar porque se me da la gana, no puedo estar clasificando porque se me da la gana. Porque el hecho de que una persona
se comporta de X forma, no me da derecho a mí para que yo opine al respecto, o que haga un cuestionamiento, o que incluso maltrate a esa persona o la limite con ese rol, con ese estereotipo. Por eso que los estereotipos siempre son de carácter negativo, porque limitan. Y en este texto yo necesito que lo busque. Cuando vaya a leerlo, busque por qué las apariencias son tan importantes. Y sobre todo, Bernarda Alba utiliza un bastón, ¿ya? Y ella todas las cosas las hace con un bastón en mano. Necesito que usted me diga qué simboliza eso. ¿Qué simboliza el bastón para ella? En esa ¿Profe? ¿Sí? Hoy me asustó. Perdón. Bien. Hay una parte del libro, la cual yo no entendí muy bien, era que Bernarda tenía una pésima relación con su madre porque en alguna parte del libro aparece como que la había encerrado en un closet para que no gritara y con suerte le daba agua. Yo no entendí por qué pasó eso con su mamá. Ya. De eso, bien, de eso también hay una explicación muy específica, pero no se lo puedo decir ahora porque sí es un spoiler, ¿ya? Pero lo que sí puedo adelantar al resto del curso, que tal como dice su compañera, dentro de las personas que habitan este hogar está la madre y sobre todo hay una especie de trabajadora doméstica, o que, bueno, algunos conocen como nana, que también van a cumplir un rol súper importante en la historia. Y de ahí usted va a notar con mayor razón lo que le estoy diciendo ahora, que es el tema del bastón que utiliza Bernarda Alba, que es un símbolo de algo y necesito que usted lo busque. Así que nuevamente, palabras centrales, ahí como marcó Martín, las apariencias, ese es el concepto importante, que tiene que buscar sí o sí. Eso lo va a llevar a la palabra honor, también importante. Y sobre todo, los roles de género. Todo esto va a ser importante porque es el inicio para la unidad número 2, ya que vamos a hablar sobre lo femenino y lo masculino. Bien, la clase son solamente 35 minutos, así que lo vamos a dejar hasta ahí, chiquillos y chiquillas. Mañana tenemos la clase de materia normal con la sección que falta, que es la sección B, y nos vemos el próximo viernes. ¿Ya? Ya, eso chiquillos y chiquillas, escriban presente en Google Classroom. Nos vemos. Adiós.